Librería Buena Prensa presenta. En su paso por nuestro mundo, a Jesús lo siguieron muchedumbres. Y de estas muchedumbres, multitudes fueron discípulos de Él. Y de los discípulos, Él creó a un grupo, el grupo de los 12, para que estuvieran con Él, para darles poder sobre los espíritus inmundos y para enviarlos a predicar y anunciar el Evangelio. Este es el grupo de los 12, los apóstoles, que con el tiempo llegaron a ser 14. ¿Quiénes fueron los apóstoles de Jesús? Es el tema de hoy en Ver y Creer. Hola queridos amigos, es un gusto saludarles en otra emisión de Ver y Creer. Marisa, qué bueno que estás aquí. Bienvenida, qué bueno que estás aquí. Oye, la experta en santos, pues de los apóstoles, todos santos menos uno, el pobre de Judas, ¿no? Pues sí. Vamos a revisar quiénes fueron estos 12 y después 14 apóstoles. Y vamos a comenzar por el primero de ellos, Simón Pedro, a quien después el Señor le cambió el nombre a Pedro, pero originalmente se llamaba Simón, el pescador de Galilea, a la sazón el primer papa de la historia. San Pedro, el primer papa de la Iglesia, fue un pescador de Galilea de nombre Simón, quien formaba parte activa de los celotas, el grupo de resistencia israelita contra la ocupación romana. Hijo de Jonás, era un judío creyente y observante que confiaba en la presencia activa de Dios en la historia de su pueblo. Estaba casado y su suegra, curada un día por Jesús, vivía en la ciudad de Cafarnaúm. El Señor lo llamó a la orilla del mar de Galilea junto con su hermano Andrés para que ambos fuesen discípulos suyos y les prometió convertirlos en pescadores de hombres. Como lo muestran los evangelios, tuvo un carácter decidido e impulsivo, aunque a veces ingenuo y temeroso, pero honrado hasta el arrepentimiento más sincero. Jesús oró solo por él para que no desfalleciese en la fe y pudiese confirmar luego en ella a los demás discípulos. Siguió a Jesús con entusiasmo y superó la prueba de la fe abandonándose a él. Sin embargo, llegó el momento en que también él cedió al miedo y cayó traicionando al Maestro, pues tras haberle prometido fidelidad absoluta, experimentó la amargura y la humillación de haber negado conocerle. Así, Pedro conoció su debilidad y la necesidad de perdón, la verdad de su corazón débil de pecador creyente, y estalló en un llanto de arrepentimiento liberador. Tras este llanto ya estaba preparado para su misión que le confió Jesús con la declaración solemne que define su papel en la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Son tres metáforas muy claras que utilizó Jesús. Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la iglesia. Tendrá las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno, y podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida de la iglesia, que es y sigue siendo de Cristo, siempre de Cristo y no de Pedro. Hacia el año 44 fue encarcelado en Jerusalén, pero Cristo envió un ángel que lo liberase para propagar la fe por Siria, Asia Menor, Grecia y Roma, donde fue perseguido por el emperador Nerón y donde murió crucificado al igual que el Señor, pero a petición suya, de cabeza en la cruz, hacia el año 67. En el siglo IV, el emperador Constantino hizo edificar la primera iglesia dedicada a San Pedro, la misma que hoy es su basílica en la colina vaticana. Después de Jesús, Pedro es el personaje más conocido y citado en el Nuevo Testamento. Es mencionado 75 veces con el nombre de Simón y 154 veces con el sobrenombre de Pedro. Su festividad se celebra el 29 de junio. Hubo dos apóstoles de nombre Santiago, y para diferenciarlos a uno se le llama el mayor y a otro el menor. El primero llevó el evangelio a una provincia romana de nombre Hispania, que hoy no es sino España.
es el famoso apóstol Santiago, a cuyo sepulcro han peregrinado durante siglos millones y millones de peregrinos recorriendo el camino de Santiago hacia Compostela. A este apóstol también se debe su nombre una ciudad de México, que es Santiago de Querétaro. En el grupo de los 12 apóstoles de Jesús hubo 2 de nombre Santiago, por lo que para diferenciarlos se les llama a uno el mayor y a otro el menor. Santiago el mayor, cuya festividad se celebra el 25 de julio, fue hijo de Zebedeo, pescador de Galilea, y de Salomé, hermana de la Virgen María, hermano mayor del apóstol San Juan y primo de Jesús. El origen galileo de Santiago podría explicar el temperamento enérgico, vehemente y apasionado que les ganó a él y a su hermano Juan el sobrenombre que el mismo Jesús les confirió, Boanerges, que significa en arameo hijos del trueno. Santiago marchó a Hispania para llevar el anuncio del Evangelio a aquella provincia romana donde recibió el consuelo y apoyo de la Virgen María cuando ella se le apareció aún antes de dejar nuestro mundo sobre una columna, dando así origen a la devoción mariana de Nuestra Señora del Pilar. Tras algunos años en Hispania, regresó a Jerusalén, donde recibió la palma del martirio. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir ejecutado por odio a la fe durante la Pascua del año 44, como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. La tradición refiere que el Sanedrín prohibió que su cuerpo fuese sepultado en Jerusalén, por lo que sus discípulos Teodoro y Atanasio se embarcaron para darle sepultura en la tierra donde él predicó. Pero una tormenta desvió el navío hasta Finisterra, donde lo sepultaron en lo que hoy es Galicia. Luego de algunos siglos, el sepulcro fue encontrado en Compostela, el campo de estrellas, que se convirtió desde entonces y hasta nuestros días en destino de peregrinaje para venerar los restos reliquia del apóstol al recorrer el camino de Santiago de Compostela. Mediante la bula Deus Omnipotens del 1 de noviembre de 1884, el Papa León XIII da por cierta la autenticidad de las reliquias de Santiago en Compostela. Una pequeña parte de las reliquias de Santiago el Mayor se conservan en la iglesia de San Saturnino en Tolosa, Francia, y su festividad se celebra el 25 de julio. En efecto, los restos reliquia del apóstol Santiago el Mayor se encuentran allí en España, en Santiago de Compostela. Santiago el Mayor tuvo un hermano, que no es otro sino San Juan Evangelista, quien estuvo junto a la Virgen María durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y quien después escribió el libro del Apocalipsis en la isla de Patmos. Vamos a conocer ahora detalles de la vida del apóstol San Juan Evangelista. El apóstol San Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, es el autor del cuarto evangelio y del libro del Apocalipsis. Él era un pescador en el lago de Tiberíades cuando el Señor lo llamó junto con su hermano para que le siguiesen en su manifestación. Según las Escrituras, poco antes de la Pascua, Jesús les encomendó a él y a Pedro que hicieran los preparativos para la última cena, en la que Juan se recostó sobre su pecho. Luego aparece al pie de la cruz junto a la Virgen María y como testigo del sepulcro vacío y de las apariciones de Jesús resucitado. En los días sucesivos a la resurrección, la Escritura lo presenta pescando junto con Pedro y otros discípulos en la noche de la pesca milagrosa, en la que él fue el primero en reconocer al Señor y en indicárselo a Pedro. Dentro de la iglesia de Jerusalén, Juan ocupó un puesto importante en la dirección del primer grupo de cristianos, al punto que Pablo se refiere a él como una de las columnas de esa comunidad.
Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, lo presenta junto con Pedro al comparecer ante el Sanedrín para testimoniar su fe en Jesucristo con las palabras: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Testimonio tras el que fue enviado por la iglesia de Jerusalén junto con Pedro a confirmar a los que habían aceptado el Evangelio en Samaria. La Iglesia Oriental, donde goza de una gran veneración, suele referirse a él como el teólogo por su capacidad de hablar de las cosas divinas en términos accesibles, como desvelar el misterio del acceso a Dios a través de la adhesión a Jesús. Su figura está unida al nombre de la isla de Patmos en el mar Egeo, donde, según su mismo testimonio autobiográfico, se encontraba desterrado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Fue en Patmos donde, arrebatado en éxtasis el día del Señor, tuvo grandiosas revelaciones y escuchó mensajes extraordinarios referentes al fin de los tiempos y al fin del mundo. Una antigua tradición refiere que durante mucho tiempo San Juan vivió en Éfeso, donde también murió a una edad muy avanzada en tiempos del emperador Trajano, y donde el emperador Justiniano, en el siglo VI, mandó edificar en su honor una gran basílica de la que todavía quedan imponentes vestigios. Su festividad se celebra el 27 de diciembre. San Andrés fue el primero de los apóstoles en ser llamado a seguir a Jesús, junto con Simón Pedro. Es precisamente por este motivo que la liturgia de la Iglesia bizantina le honra con el apelativo de Protócleos, que significa precisamente el primer llamado. Y es por la relación fraterna entre Pedro y Andrés que la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla se sienten unidas entre sí de modo especial como iglesias hermanas. El primer discípulo de Jesús, San Andrés, nació en Betsaida, una pequeña población de Galilea situada a orillas del lago de Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaúm, en la que solía hospedarse Jesús cuando llegaba a esa aldea. Su nombre no es hebreo, sino griego, signo notable de que su familia tenía cierta apertura cultural. Luego de escuchar la exclamación de San Juan Bautista: «He ahí el Cordero de Dios», Andrés buscó a Jesús junto con otro discípulo para preguntarle dónde vivía y escuchar su respuesta: «Síganme y lo verán». Tras este encuentro, Andrés fue a referirle a su hermano Simón Pedro que había encontrado al Mesías. Una mañana, bordeando el mar de Galilea, Jesús fue a buscar a Andrés y a su hermano Simón, a quienes encontró largando las redes, pues eran pescadores, para invitarlos a que fuesen sus discípulos. Ellos, soltando las redes, le siguieron. La tradición refiere que fue Andrés quien le acercó a Jesús los 5 panes para el milagro de la multiplicación de panes y peces, que recibió al Espíritu Santo reunido en el cenáculo con la Virgen María y los demás apóstoles el día de Pentecostés, y que partió hacia Constantinopla para llevar el anuncio del Evangelio. Andrés murió mártir el 30 de noviembre del año 63, durante la persecución desatada por el emperador Nerón, amarrado a una cruz en forma de X, en la que permaneció crucificado sin dejar de predicar durante 3 días, en la ciudad de Patras, en Grecia. Según tradiciones muy antiguas, fue el apóstol del mundo griego en los años que siguieron a Pentecostés, tradiciones que indican que durante el resto de su vida fue el heraldo y el intérprete de Jesús para los griegos. Las reliquias de San Andrés, quien es patrono de Rusia y de Escocia, inicialmente estuvieron en la iglesia de los apóstoles en Patras, Constantinopla, de donde fueron rescatadas de la incursión musulmana y depositadas en la Catedral de Amalfi de Italia. Su festividad se celebra el 30 de noviembre.
En efecto, San Andrés Apóstol murió crucificado en una cruz con forma de X, de ahí que a este tipo de cruz se le llame la cruz de San Andrés. Puntualicemos, a ver, hasta ahora hemos visto a los 4 primeros apóstoles llamados por el Señor: Simón Pedro, su hermano Andrés, Santiago el Mayor y San Juan Evangelista. ¿Quién fue el quinto en ser llamado por Jesús? San Felipe, quien junto con Santiago el Menor llevó el Evangelio a varias partes del mundo. Acerquémonos ahora a la figura de San Felipe Apóstol. San Felipe era originario de Betsaida, una pequeña localidad que pertenecía a la tetrarquía de uno de los hijos de Herodes el Grande, de nombre Filipo. En las listas de los 12 siempre aparece en el quinto lugar, fundamentalmente entre los primeros. Aunque Felipe era de origen judío, su nombre es griego, lo cual constituye un pequeño signo de apertura cultural que tiene su importancia. Después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se encuentra con Bartolomé y le dice: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Y agrega: «Ven y lo verás». Con estas palabras, Felipe muestra las características del auténtico testigo. No se contenta con presentar el anuncio como una teoría, sino que invita a tener una experiencia personal del Señor, a conocerlo de cerca. ¿Cómo podríamos conocerlo a fondo si permanecemos alejados de Él? Esto es lo que nos recuerda el apóstol Felipe. Por eso nos invita a venir y ver, es decir, a entrar en un contacto de escucha, de respuesta y de comunión de vida con Jesús día tras día. El Evangelio presenta a unos griegos que se dirigieron a Felipe y le rogaron: «Queremos ver a Jesús». En respuesta, Felipe fue a decírselo a Andrés y juntos fueron a decírselo a Jesús. Esto nos enseña a estar también nosotros dispuestos a acoger las peticiones y súplicas para orientarlas hacia el Señor y acercarle a quienes se encuentran en dificultades. Así, cada uno de nosotros debe ser un camino abierto hacia Él. Gracias a la petición que el apóstol Felipe le presentó al Señor cuando le dijo: «Muéstranos al Padre», es que conocemos unas de las palabras más sublimes del Evangelio en la respuesta de Jesús: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí». Es por esta revelación que sabemos que si queremos conocer realmente el rostro de Dios, nos basta contemplar el rostro de Jesús. En su rostro vemos realmente quién es Dios y cómo es Dios. San Felipe llevó el Evangelio primero a Grecia y después a Frigia, donde murió mártir, en Hierópolis, con un suplicio que según algunas fuentes fue por crucifixión y según otras por lapidación. Su festividad se celebra el 3 de mayo. Eres el quinto apóstol en ser llamado por el Señor, el gran San Felipe. Efectivamente. Y ahora, querido Roberto y querido amable público, es momento de ir a un corte. Pero no se preocupe, es breve y regresamos con más de las historias de los 12 apóstoles. Peregrinación para descubrir los grandes monasterios católicos, ortodoxos griegos, ortodoxos rusos y armenios, desde las montañas del Cáucaso en Armenia y Georgia hasta los monasterios colgantes de Meteora y el monte Athos en Macedonia y Grecia. Una peregrinación única que contará con la participación del padre José Antonio Fortea, el renombrado exorcista español. En Armenia estaremos en las aguas del diluvio acumuladas en el lago Seván junto al monte Ararat, donde quedó varada el arca de Noé. Visitaremos la catedral armenia de Kmiatzin, donde se encuentra la lanza que traspasó el costado del Señor, y el sitio del martirio de los apóstoles San Bartolomé y San Judas Tadeo. En Georgia, las ciudadelas medievales con sus centenarios monasterios ortodoxos en activo. En Macedonia, la necrópolis de los reyes macedonios con la tumba de Filipo, padre de Alejandro Magno. El monte Athos con sus decenas de monasterios habitados por monjes ortodoxos rusos y griegos. En Meteora, los monasterios del cielo edificados sobre enormes masas rocosas de hasta 600 metros de altura que hacen pensar que están suspendidos en el aire. En Atenas, el Areópago, la Acrópolis y el Partenón,
Las peregrinaciones serán guiadas por expertos y el Padre Fortea celebrará diariamente la Santa Misa. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com. Llame cuanto antes para salir el 24 de septiembre.